Capítulo primero del libro cuarto de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Libro cuarto. Confiar es a veces entregar. Capítulo primero. Una madre que se encuentra con otra. En el primer cuarto de este siglo había en Montfermeil, cerca de París, una especie de figón que ya no existe. Este figón, a cargo de unas personas llamadas Thenardier, que eran marido y mujer, se hallaba situado en un callejón titulado del Boulanger. Por cima de la puerta se veía una tabla clavada descuidadamente en la pared, en la cual se hallaba pintado algo que en cierto modo se asemejaba a un hombre que llevase á cuestas á otro hombre con grandes charreteras de general doradas y grandes estrellas de plata. Unas manchas rojas querían figurar la sangre. El resto del cuadro era todo humo y representaba una batalla. Debajo del cuadro se leía esta inscripción: Mesón del sargento de Waterloo. Nada más frecuente que ver un carro o una carreta a la puerta de una taberna. Pero esto no obstante, el vehículo, o mejor dicho el fragmento de vehículo que obstruía la calle delante del figón del sargento de Waterloo, una tarde de la primavera de 1818, hubiese ciertamente llamado la atención por su masa de cualquier pintor que lo hubiera visto. Era la parte delantera de uno de esos carretones que se usan en los países montuosos y que sirven para cargar maderas y troncos de árboles. Componíase de un eje macizo de hierro, en el cual encajaba un pesado timón y que estaba sostenido por dos ruedas desmesuradas. Todo el conjunto era amazacotado, pesado y deforme, como hubiera podido ser el afuste de un cañon gigante. Los caminos habían dado á las ruedas, á las llantas, á los cubos, al eje y al timón de aquel armatoste una capa de lodo sucio y amarillento estucado, muy parecido al que de buena voluntad se emplea para adornar las catedrales. La madera desaparecia bajo el barro y el hierro bajo el moho. Debajo del eje colgaba una gruesa cadena digna de un Goliat forzado. Aquella cadena hacia obedecer no ya á la viga que estaba destinada á conducir, sino á los mastodontes y mamutes que hubiera podido arrastrar. Tenía cierto aspecto de objeto de presidio, pero de un presidio ciclópeo y sobrehumano, y parecía como desligada de algún monstruo. Homero hubiese amarrado con ella á Polifemo y Shakespeare á Caliban. ¿Por qué aquella desmesurada carreta ocupaba aquel sitio en la calle? Lo primero para obstruirla, y lo segundo para que se acabara de enmohecer. En el viejo orden social hay también una porcion de instituciones que ocupan del mismo modo la vía pública y que tampoco tienen otras razones para estar en ella. El centro de la cadena colgaba debajo muy próximo al suelo, y en su medio, como sobre la cuerda de un columpio, estaban sentadas y agrupadas aquella tarde en una union perfecta dos tiernas niñas, la una como de 2 años y medio, la otra como de 18 meses, la más pequeña en los brazos de la mayor. Un pañuelo prudentemente atado impedia que se cayesen. Una madre habia visto aquella espantosa cadena y habia dicho: buen entretenimiento para mis niñas. Por lo demás, las dos niñas graciosamente ataviadas, hasta con cierto cuidado, brillaban, por decirlo así. Parecían dos rosas entre el hierro viejo. Sus ojos eran un triunfo, sus frescas mejillas sonreían. Una de las niñas era rubia castaña, la otra morena. Sus inocentes rostros eran dos admiraciones encantadoras. Un espino florido que habia cerca enviaba á los transeuntes perfumes que parecía provenian de ellas. La de 18 meses enseñaba su lindo vientre desnudo con la casta indecencia de la infancia. Por cima y alrededor de aquellas cabezas delicadas, sumidas en la felicidad é inundadas de luz, la gigantesca carreta, negra por el orin, casi terrible, toda llena de nudos y de feos ángulos, se redondeaba como la boca de una caverna. A la distancia de algunos pasos, acurrucada en el umbral del figon, la madre, mujer poco agradable de aspecto,
pero interesante en aquel momento, columpiaba á las dos niñas por medio de una larga cuerda, protegiéndolas con su mirada temerosa de un accidente, con esa espresion animal y celeste propia de la maternidad. A cada vaiven los horribles anillos despedian un sonido estridente que parecia un grito de cólera. Las niñas se estasiaban, el sol poniente participaba de aquella alegría, y nada tan hermoso como el capricho del azar que habia hecho de una cadena de titanes un columpio de querubines. Al mismo tiempo que mecia á sus hijas, la madre con voz de falsete entonaba una cancion entonces célebre. Preciso es, decia un guerrero. Su cancion y la contemplacion de sus niñas la impedian ver y oir lo que pasaba en la calle. Esto, no obstante, una persona se la habia ido aproximando cuando empezaba la primera estrofa de su cancion, y de improviso oyó una voz que decia muy cerca de su oido: teneis dos hermosas niñas, señora. A su adorada imogina, respondió la madre continuando su cancion y volviendo despues la cabeza. Hallábase á algunos pasos delante de ella una mujer, la cual llevaba tambien en sus brazos una niña. Además llevaba un abultado saco de noche que parecia muy pesado. La hija de aquella mujer era uno de los seres más hermosos que pueden verse. Era una niña de 2 ó 3 años. Por la coquetería de su adorno hubiera podido competir con las otras niñas. Tenia una gorrita de lienzo fino, cintas en la chambra y además lazos en la gorra. El pliegue de su falda, levantada, dejaba ver un muslo blanco, apretado y firme. Era admirablemente sonrosada y bien hecha. La hermosa niña inspiraba el deseo de morder en las manzanas de sus mejillas. De sus ojos nada podia decirse, sino que debian de ser grandísimos y que tenian magníficas pestañas. Estaba dormida. Dormía con ese sueño de absoluta confianza propio de su edad. Los brazos de las madres son hechos de ternura. Los niños duermen en ellos profundamente. En cuanto á la madre, era pobre y triste su aspecto. Tenía el traje de una obrera que tiende á convertirse en aldeana. Era joven, acaso hermosa, pero con aquel traje no lo parecia. Sus cabellos, de los cuales se descubría un mechon rubio, parecían muy espesos, pero se ocultaban severamente bajo una gorra de beata, fea, estrecha, apretada y sujeta debajo de la barba. Cuando se tienen buenos dientes, la risa los pone de manifiesto, pero aquella mujer no se reía. Sus ojos parecían secos desde hacía mucho tiempo. Estaba pálida, tenía aspecto cansado y algo enfermizo. Miraba á su niña dormida en sus brazos con ese aire particular de la madre que ha criado á su hijo. Un ancho pañuelo azul, parecido á los que usan los inválidos, doblado en forma de pañoleta, ocultaba pesadamente su talle. Tenía las manos ásperas y salpicadas de manchas rojizas, el índice endurecido y agrietado por la aguja, una manta negra de lana tosca y gruesos zapatos. Era Fantina. Tal era Fantina. Con dificultad se la conocia. Sin embargo, al examinarla atentamente, se descubría siempre su hermosura. Un pliegue triste, que parecia un principio de ironía, arrugaba su mejilla derecha. Por lo que hace á su traje, aquel traje aéreo, de muselina y de cintas que parecia hecho de la alegría, de la locura y de la música, lleno de cascabeles y perfumado de lilas, se habia desvanecido como la bella escarcha que se finge diamantes á la luz del sol, pero que al deshacerse deja enteramente negra la rama en que posaba. 10 meses habian trascurrido desde la famosa sorpresa. ¿Qué habia sucedido durante estos 10 meses? Fácil es adivinarlo. Después del abandono, la miseria. Fantina habia perdido consecutivamente de vista á favorita, zefina y dalia. El lazo, una vez cortado por el lado de los hombres, se habia deshecho por el lado de las mujeres. 15 dias despues
se hubieran admirado mucho si se les hubiera dicho que eran amigas. Aquello no tenía razón de ser. Fantina había quedado sola. Habiéndola abandonado el padre de su hija, ah, y estos rompimientos son irrevocables, se encontró absolutamente aislada, con el hábito del trabajo de menos y la afición al placer de más. Impulsada por sus relaciones con tholomyes á despreciar el pobre oficio que sabía, había descuidado sus medios de trabajo y todas las puertas llegaron á cerrársele. No le quedó ningún recurso, apenas sabía leer e ignoraba el arte de escribir. En su niñez no la habían enseñado sino á poner su nombre. Un memorialista tuvo que ponerle una carta para tholomyes, después otra, luego una tercera. Tholomyes no contestó á ninguna, y cierto día Fantina oyó decir á sus compañeras que miraban á su hija: ¿por ventura se toma en serio tener esos niños? El que los engendra se encoge de hombros. Entonces pensó que tholomyes se encogería de hombros también cuando oyera hablar de su hija, y que el padre no tomaría por lo serio á aquel ser inocente. Su corazón se puso tétrico para todo lo que hacía relación á aquel hombre. Pero ¿qué partido tomar? No sabía á quién dirigirse. Había cometido una falta, pero el fondo de su naturaleza era, según puede recordarse, pudor y virtud. Conoció que se hallaba en vísperas de caer en el abatimiento y de resbalar hasta el abismo. Necesitaba valor, lo tuvo y se irguió de nuevo. Ocurrióle la idea de volver á su pueblo natal, á m, á orillas del m. ¿Acaso allí la conocería alguno y le daría trabajo? Sí, pero érale menester ocultar su falta. Entonces entrevió confusamente la necesidad posible de una separación más dolorosa aún que la primera. Compungióse su corazón, pero se resolvió. Como se verá, Fantina tenía el feroz valor de la vida. Había ya renunciado valientemente á las galas. Se había vestido de percal, colocando toda su seda, todos sus adornos, todas sus cintas y todas sus blondas en su hija, única vanidad que le quedaba, bien santa por cierto. Vendió pues todo lo que tenía, lo cual le produjo 200 francos, y después de pagar sus pequeñas deudas, vinieron á quedarle unos 80 francos próximamente. A los 22 años y en una hermosa mañana de primavera, dejó á París llevando su niña á la espalda. El que las hubiese visto pasar á una y á otra se hubiera apiadado de ellas. Aquella mujer no tenía en el mundo más que aquella niña, y aquella niña no tenía en el mundo más que á aquella mujer. Fantina había criado á su hija, y esto la había fatigado el pecho, por lo cual tosía un poco. Ya no tendremos ocasión de hablar de Félix Tholomyes. Limitémonos á decir que 20 años después, en los tiempos del rey Luis Felipe, era un robusto abogado de provincia, influyente y rico, prudente elector y jurado severísimo, siempre hombre alegre. Hacia el mediodía, Fantina, después de haber caminado de cuando en cuando para descansar un rato, mediante 3 ó 4 sueldos por legua, en lo que entonces se llamaban pequeños coches de los alrededores de París, se encontró en Montfermeil, en el callejón de Boulanger. Al pasar por delante de la hostería de Thenardier, las dos niñas, tan contentas en su columpio monstruo, produjeron en ella una especie de deslumbramiento, y se detuvo ante aquella visión de alegría. Tenía aquella visión sus encantos. Las dos pequeñas niñas fueron una para aquella madre. Contemplábalas toda conmovida. La presencia de los ángeles es anuncio del paraíso. Creyó ver por cima de aquella hostería el misterioso aquí de la providencia. Aquellas dos niñas eran evidentemente dichosas. Mirábalas y las admiraba conmovida de tal modo que al tomar su madre aliento entre los dos versos de su canción, no pudo menos de decirle las palabras que se acaban de leer. Tenéis dos hermosas niñas, señora. Las criaturas más feroces se sienten desarmadas cuando se acaricia á sus hijos. La madre levantó la cabeza y le dio gracias, e hizo sentar á la transeunte en el escalón de la puerta,
porque ella estaba también en el umbral. Las dos mujeres hablaron. Me llamo la señora Thénardier, dijo la madre de las dos niñas. Tenemos esta hostería. Después, siempre con su canción, añadió entre dientes: preciso es, soy caballero, partir para Palestina. Era la señora Thénardier una mujer colorada, robusta y angulosa, el tipo de la mujer de soldado en toda su desgracia, aunque por un capricho con cierto aire sentimental que debía á sus lecturas novelescas. Era una carantoña hombruna. Las antiguas novelas que se incrustan en las imaginaciones de las bodegoneras producen esos efectos. Aún era joven, pues apenas contaba 30 años. Si aquella mujer que estaba acurrucada hubiese estado derecha, acaso su alta estatura y su aspecto de coloso ambulante, propio de las selvas, habrían asustado á la viajera, perturbado su confianza y desvanecido lo que tenemos que referir. El destino se entromete hasta en que una persona esté de pie o sentada. La viajera refirió su historia un poco modificada. Contó que era trabajadora, que su marido había muerto, que faltándole trabajo en París iba á buscarlo fuera, á su país, que había dejado á París aquella misma mañana á pie, que como llevaba á su hija y se sentía cansada, había encontrado el coche de Villemomble y había subido, que de Villemomble á Montfermeil había venido á pie, que la niña había andado un poco, aunque no mucho, porque como era tan pequeñita había tenido que cogerla y que la alhaja se había dormido. Y al decir esta palabra dio á su hija un apasionado beso que la despertó. La niña abrió los ojos, unos grandes ojos azules como los de su madre, y miró. ¿Qué? Nada. Todo. Con ese aire grave y á veces severo de los niños, que es un misterio de su luminosa inocencia ante nuestros crepúsculos de virtudes. Podría decirse que saben que ellos son ángeles y nosotros solo hombres. Después la niña se echó á reir, y aunque su madre quiso detenerla, se deslizó al suelo con la indomable energía de un pequeño ser que quiere correr. Repentinamente descubrió á las otras dos sobre el columpio, se detuvo en seguida y sacó la lengua en señal de admiración. La tia Thénardier desató á sus hijas, las hizo bajar del columpio y dijo: jugad las tres. Aquellos ángeles se avinieron en seguida, y al cabo de un minuto las niñas de la Thénardier jugaban con la recién llegada á hacer agujeros en el suelo. Placer inmenso. La recién llegada era muy alegre. La bondad de la madre se hallaba escrita en la alegría de la chicuela. Había cogido un palito que le servía de pala y cavaba enérgicamente una fosa como para una mosca. La misma obra de un enterrador viene á ser cosa de risa hecha por un niño. Las dos mujeres continuaban hablando. ¿Cómo se llama vuestra niña? Cosette. Léase Eufrasia, no Cosette. La niña se llamaba Eufrasia, pero de Eufrasia había hecho la madre Cosette, por ese dulce y gracioso instinto de las madres y del pueblo, que cambia Josefa en Pepita y Francisca en Paquita. Es este un género de derivados que pierde y desconcierta toda la ciencia de los etimologistas. Hemos conocido una abuela que del nombre de Teodora había llegado a formar el de Gnon. ¿Qué edad tiene? Va para 3 años. Lo mismo que mi niña mayor. Mientras tanto, las tres criaturas se habían agrupado con una actitud de ansiedad profunda y de beatitud. Habíase verificado un acontecimiento. Acababa de salir de la tierra un gran gusano y tenían miedo, y estaban en éxtasis. Sus frentes radiantes se tocaban y parecían tres cabezas en una aureola. Lo que son los niños, exclamó la tia Thénardier. Cualquiera diría que eran tres hermanas. Estas palabras fueron la chispa que probablemente esperaba la otra madre, porque tomando la mano de la Thénardier la miró fijamente y le dijo: ¿queréis tenerme a mi niña? La Thénardier hizo uno de esos movimientos de sorpresa que no son ni el asentimiento ni la negativa. La madre de Cosette continuó:
mirad, yo no puedo llevar á mi hija á mi país. El trabajo no lo permite. Con una criatura no hay donde colocarse. Son tan ridículos en mi país. El Dios de bondad es el que me ha hecho pasar por vuestra hostería. Cuando vi vuestras niñas tan bonitas, tan compuestas y tan contentas, me chocó. Dije para mí, esta es una buena madre. Podrán ser 3 hermanas. Además que yo no tardaré mucho en volver. ¿Queréis encargaros de mi niña? Veremos, dijo la Thénardier. Pagaré 6 francos al mes. Entonces una voz de hombre gritó desde el interior del figón. No se puede menos de 7 francos, y eso pagando 6 meses adelantados. 6 por 7 son 42, dijo la Thénardier. Los daré, dijo la madre. Además 15 francos para los primeros gastos, añadió la voz del hombre. Total 57 francos, dijo la tía Thénardier, y al través de sus números cantaba vagamente. Preciso es, decía un guerrero. Los pagaré, dijo la madre. Tengo 80 francos. Yendo a pie me quedaré con qué llegar a mi tierra. Allí ganaré dinero, y tan pronto como reúna un poco, volveré a buscar mi amor. La voz del hombre repuso. ¿Y la niña tiene equipo? Ese es mi marido, dijo la Thénardier. Vaya si tiene equipo, mi pobre tesoro. Ya he conocido que es vuestro marido. Vaya, y buen equipo. Un equipo desmedido. Todo por docenas, y trajes de seda como una señora. Ahí lo tengo en mi saco de noche. Habrá que dejársele, volvió a decir la voz de hombre. Ya lo creo que se lo dejaré, dijo la madre. No sería mala picardía que yo dejase a mi hija desnuda. Entonces apareció el rostro del amo. Está bien, dijo. El trato quedó cerrado. La madre pasó la noche en la hostería, dio su dinero y dejó su niña. Ató de nuevo su saco de noche, desprovisto ya del equipo, y partió a la madrugada siguiente calculando volver en breve. Con facilidad se disponen estas separaciones, pero causan desesperación. Una vecina de los Thénardier encontró a aquella madre cuando se alejaba y volvió diciendo: acabo de ver una mujer que va llorando por la calle, que es un dolor. Cuando la madre de Cosette hubo marchado, el hombre dijo a su mujer: con esto satisfaré mi pagaré de 100 francos que vence mañana. Me faltaban 50. ¿Sabes que si no hubiese tenido aquí al escribano con un protesto? No has armado mala ratonera con tus niñas. No creía yo coger ese ratón, dijo la mujer. Fin del capítulo primero del libro cuarto. Capítulo segundo del libro cuarto de Los Miserables de Víctor Hugo. Primer contorno de dos figuras bizcas. Pobre era el ratón cogido, pero el gato se alegra aún por el ratón más flaco. ¿Quiénes eran los Thénardier? Digámoslo desde luego, después completaremos el cuadro. Pertenecían estos seres a esa clase bastarda compuesta de personas groseras que han llegado a elevarse, y de personas inteligentes que han decaído, que está entre la clase llamada media y la llamada inferior, y que combina alguno de los defectos de la segunda con casi todos los vicios de la primera, sin tener el generoso impulso del obrero, ni el honesto orden del ciudadano. Eran de esas naturalezas enanas que llegan con facilidad a hacerse monstruosas si por acaso las caldea un fuego sombrío. Tenía la mujer el fondo de un bruto, y el hombre era de la estofa de un pordiosero vagabundo. Ambos eran, en el más alto grado, capaces de cierta especie de repugnante progreso que se hace en el alma. Hay almas que, como el cangrejo, retroceden continuamente hacia las tinieblas, que retrogradan más que adelantan en la vida, empleando su experiencia en aumentar su deformidad, empeorándose sin cesar e impregnándose más y más de un tizne creciente. Aquel hombre y aquella mujer eran de esa clase de almas.
particularmente thenardier era repugnante para el fisonomista. A ciertos hombres no hay mas que mirarlos para desconfiar de ellos, porque se les ve tenebrosos por sus dos lados, son inquietos por detrás y amenazadores por delante. Hay algo en ellos de lo desconocido, sin que se pueda responder de lo que han hecho ni de lo que podrán hacer. Denúnciales la sombra que tienen en su mirada. Con oírles pronunciar una palabra o con verles hacer un gesto se entreven sombríos secretos en su pasado y sombríos misterios en su porvenir. El tal thenardier, á creer su dicho, había sido soldado. Él decía que sargento. Había hecho probablemente la campaña de y aun se había conducido bastante bien á lo que parece. Despues veremos lo que había de cierto en esto. La muestra de su bodegon era una alusion á uno de sus hechos de armas. Habíale pintado por sí mismo, porque entendia algo de todo, por supuesto mal. Era entonces la época en que la antigua novela clásica, que después de haber sido clelia no era mas que lodoiska siempre noble, pero cada vez mas vulgar, habiendo caído de la señorita de Scudéry en la señora bournon malarme y de la señora de lafayette en la señora barthélemy hadot, incendiaba el alma amante de las porteras de parís y tal vez arrasaba algun tanto las de los alrededores. La señora thenardier era lo suficiente inteligente para leer tal especie de libros, los cuales constituían su alimento intelectual. Con ellos ahogaba el poco seso que tenía. Habiendo adquirido mientras que fue jovencita y aun un poco después una especie de actitud pensativa respecto de su marido, pícaro de cierta profundidad, rufián letrado menos en la gramática, grosero y fino á la vez, pero que en punto á sentimentalismo leía á pigault lebrun, y para todo lo que toca al sexo, como decía en su jerga, era alcaraván completo y sin mezcla. Su mujer tenía como 12 ó 15 años menos que él. Después, cuando los cabellos novelescamente llorones comenzaron á blanquear, cuando la mejera se desprendió de la pamela, la thenardier no fue ya más que una gruesa y mala mujer que había saboreado estúpidas novelas. Pero no se leen necedades impunemente, y de aquella lectura resultó que su hija mayor se llamó eponina. En cuanto á la menor, la pobre niña estuvo á pique de llamarse gulnara, y debió á no sé qué graciosa diversión producida por una novela de ducray dumesnil llamarse azelma. Por lo demás, dicho sea de paso, no todo es ridículo y superficial en la curiosa época á que vamos aquí aludiendo, y que podría llamarse de la anarquía de los nombres de bautismo. Al lado del elemento novelesco que acabamos de indicar se halla el síntoma social. No es nada raro hoy que el hijo de un carretero se llame Arturo, Alfredo o Alfonso, y que el vizconde, si todavía hay vizcondes, se llame Tomás, Pedro o Santiago. Esta dislocación que pone el nombre elegante al plebeyo y el nombre campesino al aristócrata no es más que un remolino de la igualdad. La irresistible penetración del soplo nuevo se ve en esto como en todo. Bajo esta discordancia aparente hay una cosa grande y profunda, la Revolución francesa. Fin del capítulo segundo del libro cuarto. Capítulo tercero del libro cuarto de Los Miserables de Víctor Hugo. La alondra. No basta ser malo para prosperar. El bodegón iba mal. Gracias a los 57 francos de la viajera, Thenardier pudo evitar un protesto y hacer honor a su firma. Al mes siguiente volvieron a tener necesidad de dinero, y la mujer llevó a París y empeñó en el Monte de Piedad el equipo de Cosette en la cantidad de 60 francos. Cuando hubieron gastado aquella cantidad, los esposos Thenardier se fueron acostumbrando a no ver en la niña más que una criatura que tenían en su casa por caridad, tratándola como a tal. Como ya no tenía equipo propio, la vistieron con las sayas viejas y las camisas desechadas de sus hijas, es decir, con harapos. Por alimento le daban las obras de los demás, esto es, un poco mejor que al perro y un poco peor que al gato.
En efecto, el perro y el gato eran sus acostumbrados comensales. Cosette comía con ellos debajo de la mesa en una hortera de madera igual a la suya. Su madre, que se había establecido, como se verá después, en M, a orillas del M, escribía, o mejor dicho, hacía escribir todos los meses para tener noticias de su hija. Los Thénardier contestaban siempre: Cosette está perfectamente. Transcurridos los 6 primeros meses, la madre remitió 7 francos para el siguiente, y continuó con bastante exactitud haciendo sus remesas de mes en mes. Aún no había concluido el año cuando Thénardier dijo: Vaya un gran favor que nos hace. ¿Qué quiere que hagamos con 7 francos? Y la escribió pidiéndole hasta 12. La madre, a la cual persuadían que su hija era feliz y que se criaba bien, se sometió y envió los 12 francos. Ciertas naturalezas no pueden amar por un lado sin odiar por otro. La tía Thénardier amaba apasionadamente a sus propias hijas, lo cual fue causa de que detestase a la forastera. Triste es pensar que el amor de una madre puede tener algún lado malo. El poco lugar que Cosette ocupaba en su casa le parecía que le usurpaba a los suyos, y que aquella niña disminuía el aire que sus hijas respiraban. Aquella mujer, como muchas de su calaña, tenía una suma de caricias y una suma de golpes y de injurias que distribuir cada día. Si no hubiese tenido en su poder á Cosette, de seguro sus hijas, aunque idolatradas, lo hubieran recibido todo. Pero la forastera les hizo el favor de atraer los golpes para sí, y á sus hijas no les tocaron más que las caricias. Cosette no hacía movimiento que no fuera causa de que cayese sobre su cabeza una lluvia de castigos violentos é inmerecidos. Débil y tímido ser que nada debía comprender de este mundo, ni de Dios, sin cesar castigada, reñida, maltratada, golpeada, y que veía á su lado 2 pequeñas criaturas como ella, que vivían como en un rayo de la aurora. Siendo la Thénardier mala para Cosette, Eponina y Azelma lo fueron también. A su edad, los niños no son más que ejemplares de su madre. No hay más diferencia sino que la forma es más pequeña. Decíase en el lugar: qué buena gente los Thénardier. A pesar de que no son ricos, están manteniendo una pobre niña abandonada en su casa. Creían que Cosette había sido olvidada por su madre. Mientras tanto, Thénardier, habiendo llegado á saber, por no sé qué oscuros caminos, que la niña era probablemente bastarda y que su madre no podía confesarlo, exigió 15 francos al mes, diciendo que la criatura se iba haciendo grande y que comía, y amenazando con despedirla. Que no me ande fastidiando, exclamaba, porque le arrojo su rapaza en medio de sus tapujos. Es preciso que aumente el estipendio. La madre pagó hasta los 15 francos. De año en año la niña crecía y su miseria también. Mientras que Cosette fue pequeñita, fue la llevagolpes de las otras 2 niñas, pero desde que empezó a desarrollarse un poco, es decir, aun antes de que cumpliera 5 años, vino a ser la criada de la casa. A los 5 años, se dirá, eso es inverosímil. Ah, pero es cierto. El padecimiento social empieza en todas edades. No hace mucho hemos visto el proceso de un tal Dumoulin, huérfano convertido en bandido, que desde la edad de 5 años, según expresan los documentos oficiales, encontrándose solo en el mundo, trabajaba para vivir y robaba. Obligóse pues á Cosette á hacer los recados, barrer las habitaciones, el patio, la calle, fregar la vajilla y hasta llevar fardos. Los Thénardier se creyeron tanto más autorizados para proceder de este modo, cuanto que la madre de la niña que estaba todavía en M, á orillas del M, empezó á pagar mal, dejando pasar algunos meses en descubierto. Si aquella madre hubiese vuelto á Montfermeil al cabo de estos 3 años, no habría conocido á su hija. Cosette, tan fresca y tan linda cuando llegó á aquella casa, estaba entonces flaca y pálida, notándose además en ella cierto aire de desconfianza. Es muy cazurra, decían los Thénardier. Habíala hecho desconfiada, la injusticia y la miseria la había tornado fea.
no le quedaban más que sus hermosos ojos que causaban lástima, porque siendo muy grandes parecía que en ellos se veía mayor cantidad de tristeza. Lástima daba ver en el invierno á aquella pobre niña que aún no contaba 6 años, tiritando bajo los viejos harapos de percal agujereados, barrer la calle antes de apuntar el día, con una enorme escoba en sus manitas amoratadas y una lágrima en sus grandes ojos. En el lugar la llamaban la alondra. El pueblo, que gusta de las imágenes, se complacía en dar este nombre á aquel pequeño ser, no mayor que un pájaro, que temblaba, se asustaba y tiritaba, despierto el primero en la casa y en la aldea, siempre el primero en la calle ó en el campo antes del alba. Solo que la pobre alondra no cantaba nunca. Fin del capítulo 3 y fin del libro 4.